Bien, continuamos haciendo el análisis de la función. Recuerden que esto que estamos haciendo vale para cualquier tipo de función, sea exponencial, cuadrática, lineal, lo que sea. Estamos haciendo un análisis completo, solo que como lo que venimos estudiando son las funciones exponenciales, el ejemplo que estoy usando es el de una función exponencial. Lo que vamos a encontrar ahora de esta función exponencial son el conjunto de ceros, el conjunto de positividad y el conjunto de negatividad. Entonces, recordemos los conceptos. Conjunto de ceros. El conjunto de ceros eran los valores de x para los cuales la función da por resultado 0. Por eso se lo llama C0. El conjunto de positividad son los valores de x para los cuales la función es mayor a 0. ¿Sí? Es decir, da positiva, o sea, los valores de x para los cuales los resultados son números positivos, es decir, mayores a 0. Y de la misma forma, el conjunto de negatividad son los valores de x para los cuales la función es menor a 0, es decir, los valores de x para los cuales los resultados, los valores de y, los valores de la función, dan negativos, es decir, menor a 0. Entonces, cuando yo quiero encontrar conjunto de ceros, que se escribe C0, conjunto de positividad, que se escribe C+, y conjunto de negatividad, que se escribe C-, lo único que tengo que hacer es, en la fórmula, ¿sí? Siempre el análisis que estamos haciendo en este caso es a partir de la fórmula. Si yo tengo la gráfica, simplemente miro en la gráfica dónde es positiva y dónde es negativa o dónde vale 0. Si yo no tengo la gráfica y lo que tengo de dato es la fórmula, para calcular, por ejemplo, el conjunto de ceros, tengo que pensar que la función en ese punto vale 0. Entonces, lo que voy a hacer es a la función igualarla a 0. Y me queda una ecuación por despejar. Si yo quiero calcular el conjunto de positividad, tengo que tener en cuenta que el conjunto de positividad es cuando la función es positiva, o sea, es mayor a 0. Y entonces justamente le voy a pedir eso. Le voy a pedir a la fórmula que dé resultados mayores a 0. Y voy a despejar esta inecuación. Y si quiero calcular el conjunto de negatividad, lo que le voy a pedir a la función es que sea menor a 0, o sea, los valores quedan negativos. Por lo tanto, a la fórmula le voy a pedir que dé por resultado valores menores a 0 y voy a despejar esa inecuación. Por suerte, para el despeje, no sé si se acuerdan de las inecuaciones, los despejes son iguales que las ecuaciones, es decir, lo que está sumando pasa restando, lo que está multiplicando pasa dividiendo, lo que está dividiendo pasa multiplicando y así sucesivamente. Lo único a tener en cuenta con las inecuaciones es que si paso multiplicando o dividiendo un número negativo, tengo que dar vuelta a la desigualdad. Ahora lo vamos a hacer. Vamos primero con la ecuación. La diferencia entre ecuación y inecuación es que en una ecuación hay una igualdad, hay un igual.
Y en una inecuación hay una desigualdad. O sea, no hay un igual, sino que dice mayor, menor, mayor igual, menor igual. Es una inecuación, es una desigualdad. Bien, entonces, ecuación, igualdad. Pasaje de términos. El 2 que está sumando pasa para el otro lado restando. Bien, 0 menos 2 me queda menos 2. Ahora el menos 2 que está multiplicando pasa para el otro lado dividiendo. Menos 2 dividido menos 2 me queda 1. Y acá llega un punto donde no puedo despejar, porque si yo pasara esta potencia para el otro lado, que la pasaría en forma de raíz, me quedaría esto, raíz de índice x de 1. Pues resulta que esto no me soluciona mucho mi problema porque sigo teniendo la incógnita en un lugar donde no la puedo calcular. Entonces, a partir de acá, lo que puedo hacer es pensarlo, como en este caso, mentalmente. Es decir, voy a pensar 3 elevado a qué número da 1. Esa va a ser mi pregunta. Eso es lo que me está preguntando la ecuación. ¿A qué número debo elevar el 3 para que dé 1? Esa es la pregunta que me está haciendo la ecuación. ¿A qué número debo elevar el 3 para que dé 1? Bueno, obviamente el número es 0, porque todo número elevado a la 0 da por resultado 1. Pero si no fuera tan fácil de pensar mentalmente, o sea, si no diera entero, por ejemplo, lo que yo tendría que aplicar es un logaritmo, que es una operación nueva que vamos a trabajar en esta última partecita. El logaritmo es la operación inversa de la potencia, ¿sí? Y responde a esta pregunta: ¿a qué número debo elevar el 3 para que dé 1? Se va a traducir en logaritmo en base 3 de 1. ¿Sí? Entonces, en el logaritmo, la potencia ya está resuelta. Y lo que quiero saber es cuál era el exponente, o sea, 3 elevado a qué número da por resultado 1. Este numerito, igual que en la potencia, se llama base, porque es la base de la potencia. Y este numerito se llama argumento. Del logaritmo. ¿Sí? Para resolver el logaritmo, lo único que hay que hacer es hacer 3 elevado a la alguien que dé 1. Resulta que ese alguien se me borró todo. Ese alguien, o sea, este valor es el 0. 3 a la 0 da 1. Veamos algún ejemplo más de logaritmo para que ustedes tengan algunos ejemplos más. Por ejemplo, si tengo logaritmo en base 5 de 25. Tengo que pensar a qué número debo elevar el 5 para que dé por resultado 25. Ese número es el 2, porque 5 elevado a la 2 da 25. 5 elevado a la 2 da 25. El logaritmo siempre resulta así. Y lo que ayuda al logaritmo es a resolver cuando no es entero. Que ahora vamos a ver un ejemplo más. Pero siempre vamos a resolver así. Por ejemplo, si yo tengo logaritmo
en base 3 de un 27avo. Tengo que pensar a qué número debo elevar el 3 para que dé un 27avo. Y el valor es menos 3. Porque 3 elevado a la menos 3 da por resultado un 27avo. ¿Sí? En el logaritmo, la potencia está resuelta, o sea, el resultado de la potencia ya lo sé, y lo que no sé es el exponente. Bien, pero volviendo un poquito a lo que estábamos trabajando, de conjunto de positividad y conjunto de negatividad, esto es simplemente una herramienta para resolver la ecuación y la inecuación. Obtuvimos que el valor era 0, porque 3 a la 0 da 1. Quiere decir que el conjunto de ceros es 0, la raíz. Recuerden que el conjunto de ceros, como son valores puntuales, ¿sí? No intervalos, sino que es donde vale 0 en 0, es un valor puntual, va entre llaves. Ahora vamos con la inecuación del conjunto de positividad. Menos 2 por 3 a la x más 2 tiene que ser mayor a 0. Obviamente el despeje va a ser igual. El 2 que está sumando pasa para el otro lado restando. Me va a quedar menos 2. Y ahora sí, cuando pase, ahora tengo que prestar atención, cuando pase multiplicando o dividiendo un número negativo, por ejemplo acá el menos 2 está multiplicando, y va a pasar para el otro lado dividiendo. Cuando eso ocurre con los números negativos, tengo que dar vuelta a la desigualdad. Es decir, en lugar de ser mayor, ahora la desigualdad es menor. Solo cuando paso multiplicando o dividiendo números negativos. 3 a la x es menor que 1. Y como vimos que ya para que dé 0, la x tiene que, perdón, para que dé 1, la x tiene que ser 0. Para que dé menor a 1, la x va a tener que ser menor a 0. A ver, acá vamos a hacer un pequeño análisis. Yo quiero que 3 a la x dé menor a 1. Yo ya sé que 3 a la 0 da exactamente 1. Si yo hago 3 a la 1, me da 3, que es mayor a 1. Y si yo hago 3 a la menos 1, me da 1/3, que es menor a 1. Entonces le tengo que pedir a x que sea menor que 0, es decir, que sea un número negativo. De ahí voy a sacar el conjunto de positividad. ¿Cómo voy a hacer el conjunto de positividad? Bueno, este fue el resultado que obtuve. Son los x menores que 0. Entonces, el conjunto de positividad son todos los números menores que 0. Es decir, desde menos infinito hasta 0. Recuerden que cuando es menor a 0, no incluye al 0 y por lo tanto pongo paréntesis. Ese es el conjunto de positividad. De la misma manera vamos a calcular el conjunto de negatividad. Solo que en la inecuación me pide que en lugar de ser igual o mayor a 0, sea menor a 0, conjunto de negatividad. Y vamos a hacer el mismo despeje que hicimos hasta ahora. El 2 que está sumando va a pasar para el otro lado restando. Atención, cuando paso un número negativo para el otro lado, multiplicando o dividiendo, tengo que dar vuelta a la desigualdad.
Eso no me tengo que olvidar, solo si el número es negativo. Si el número es positivo no pasa nada. Y me quedó 3 a la x mayor que 1. Entonces otra vez tengo que pensar. 3 a la x tiene que dar más grande que 1. Ya vimos que si yo hago 3 a la 0, da justito 1. Si yo hago 3 a un número positivo como el 1, me da mayor que 1. Y si yo hago 3 a un número negativo, me da menor que 1. Recuerden que el negativo invertía la base. Por lo tanto, de hacer este análisis, vemos que hay que tomar, para que 3 a la x dé más grande que 1, hay que tomar valores de x que sean mayores que 0. Es decir, que el conjunto de negatividad son todos los x que son mayores que 0. Es decir, desde 0 hasta más infinito. Todos los más grandes que 0. Como el intervalo, como la inecuación es un mayor estricto, el 0 no está incluido y acá pongo paréntesis. ¿Sí? Fíjense entonces que si nosotros representamos en la recta numérica o en el eje X, que vendría a ser, ¿sí? Este vendría a ser nuestro eje X, en el medio ponemos el 0, para allá está el más infinito y para acá está el menos infinito. Ponemos flechitas que significan que no es que termina ahí, sino que sigue hasta el infinito. Entonces, justo acá está el conjunto de ceros. De 0 para adelante, de 0 a más infinito, es conjunto de positividad, perdón, no, de negatividad. Vendría a ser este. Y de 0 para atrás, vendría a ser el conjunto de positividad. Ahora lo vamos a ver en el gráfico de la función para que quede bien claro. Pasamos entonces al gráfico de la función. Ahí lo tenemos bien clarito. Fíjense que si yo miro este gráfico de 0, que sería ahí ese puntito A, es la raíz. Ese es el conjunto de ceros, donde corta el eje X, donde la función vale 0, es decir, donde y vale 0. De 0 hacia más infinito, 2, 4, 6, 8, hacia más infinito, toda la curva está del lado negativo de y. Es conjunto de negatividad, de 0 a más infinito. Toda la curva está en y de 0 para abajo. Tiene valores negativos de y, conjunto de negatividad. En cambio, de 0 hacia menos infinito, o sea, de menos infinito a 0, toda la curva tiene valores positivos. Están entre 0 y 2, no se pasan del 2, recordemos que la imagen era hasta 2. Pero todos los valores entre 0 y 2 son positivos. Todo este pedacito de la curva tiene valores de y positivos y por lo tanto pertenecen al conjunto de positividad. De menos infinito a 0, todas esas x tienen resultados de y positivos. Y de 0 a más infinito, todas esas x tienen resultados de y negativos. El 0 tiene resultado 0. Ese es el conjunto de ceros o raíz.